Bueno, ahora sí, comenzamos. Voy dejando algunas cuestiones ahí para que se quieren sumar a nuestras redes, quieren conectar y conocer un poco más de nosotros, ya lo dejo por acá. Mientras se sigue sumando más gente a la reunión, ya estamos grabando, vamos a iniciar. Bueno, vamos a comenzar con el taller de introducción a inteligencia artificial y Python. Es inteligencia artificial aplicada a la programación. Luciano Puello, que dio el año pasado la diplomatura en desarrollo web full stack, junto con Federico Liquín, dieron una diplomatura donde se utiliza Python para desarrollo web y se utilizan y se ven muchas de las tecnologías que estuvimos viendo la semana pasada y vamos a estar viendo la semana que viene. Bien. Y quien les habla es el director de la Tecnicatura en Desarrollo de Software, de la Licenciatura en Gestión de Tecnología de la Información acá en UADE y también soy responsable de la Diplomatura en Desarrollo Web. Full Stack, más allá que tenía sus coordinadores y su equipo docente, Luciano acá presente, una representación ahí del equipo y muy amablemente nos va a dar este taller para cualquiera que esté interesado en aprender un poco de inteligencia artificial, un poco más aplicada a lo que nos gusta a nosotros, que es programar. O a veces no nos gusta tanto porque preferimos que lo haga la IA, ¿no? Y nosotros al sumo la corregimos. Pero bueno, es una herramienta más que poderosa, pero no es más que una herramienta, ¿no? Es una herramienta más que suma y nos agrega ese valor en cuanto a acelerar el proceso de desarrollo de software. Herramientas para eso tenemos un montón. Y vamos sumando a medida que pasan los años, van apareciendo nuevos frameworks, librerías y demás. Ahora está la IA con un poco más de fuerza, pero nosotros los programadores ya hace tiempo que veníamos usando la IA. Obviamente el usuario común y demás, bueno, se encontró con la novedad en 2023. Los informáticos ya la veníamos conociendo desde 1940, desde esa década más o menos que apareció la inteligencia artificial. Obviamente fue evolucionando mucho en las últimas décadas y particularmente en los últimos años. Ahora vamos a verlo un poquito aplicada a inteligencia artificial. La semana pasada hablamos un poquito de las carreras, nos tomamos tiempo como para introducir un poco las carreras y conectar con la clase que era bien introductoria en cuanto a programación. Hoy no nos vamos a tomar tanto tiempo para charlar de las carreras. Sí les dejo el link para quien no se haya sumado la semana pasada, si quiere conocer las carreras. Y después les dejo una invitación a la próxima reunión informativa si quieren sumar y charlamos ahí sí un poco más en detalle de las carreras, de la tecnicatura, licenciatura, que son opciones cortas con un objetivo a corto plazo y la licenciatura un poquito más larga, ya una carrera de 4 años de grado y demás, que obviamente desarrollamos mucho más estos conceptos que en esta clase que nos va a dar Luciano, obviamente estará más acotado. Eso con respecto a la tecnicatura, la licenciatura, la diplomatura, lo voy a dejar a Luciano, que es el que mejor la conoce y que transitó todo el año pasado con nuestros alumnos, todos estos contenidos que vemos, más que interesantes para conocer Python, conocer tecnología web y utilizar un framework como que es Django, que es más que poderoso y potente para llevar adelante soluciones de software y aplicativos web, ¿no? Aplicativos ya complejos y con mucha funcionalidad. Así que, Lu, te dejo y para que continúes vos a partir de ahora. Bárbaro. Bueno, Ramiro, muchas gracias por la introducción. ¿Cómo están, gente? Buenas tardes. Bueno, como bien ya explicó Ramiro, esta es la segunda parte, es el segundo encuentro de estos talleres que estamos dando. La semana pasada hicimos uno. Está más arriba, si se fijan en el chat, está el link a la grabación del primero de la semana pasada, donde, como bien dijo Ramiro, explicamos en detalle el scope o las características de la diplomatura. Ahora les explico brevemente por si hay alguien que no lo vio la vez pasada, pero va a ser una introducción muy simple, muy breve, para que tengan un poco de contexto de a qué nos referimos. Y ya después sí vamos a empezar a hacer ejercicios y una pequeña práctica. Vamos a ver algunos conceptos de Python bastante generales y vamos a hacer dos ejercicios que involucran progresivamente mayor uso de IA. ¿Sí? El último ejercicio va a tener que ver con crear un pequeño, no es un bot específicamente, pero vamos a ver cómo integrar en Python comunicación con un modelo de IA. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, podamos hacer
un mini chatbot muy sencillo de preguntas y respuestas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en el último tramo. En el medio vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que podríamos llamar análisis de datos. Vamos a generar dos, que ya los tengo generados, es simplemente un análisis rápido sobre dos textos, ¿sí? Ya pues los voy a mostrar y vamos a sacar un par de conclusiones estadísticas, sí, vamos a tomar unas mediciones rápidas, como para ver un poquito el poder expresivo que tenemos en Python, la facilidad con la que lo podemos lograr y dar un puntapié para que uno que tenga ganas y que quiera investigar un poquito más pueda incluso tomar ese ejemplo y mejorarlo o extenderlo y demás, ¿sí? Esa va a ser un poquito la dinámica de hoy. Lo que vamos a hacer al principio también, ahora hacemos la introducción más charlada y vamos a empezar a ver algunos aspectos importantes, básicos porque son los primeros, son los más importantes tal vez, de Python, por ejemplo, estructuras de control, algún que otro estructura de datos, un poquito los conceptos básicos y ya con eso pasamos a los ejercicios más elaborados. Así que va a ser un poquito esa la dinámica, ¿sí? No quiero dejar de recordarles que tenemos un encuentro más, ¿sí? La semana que viene, fíjense que en el chat están todos los links, así que aprovechenlos. La semana que viene, que va a tener que ver con la parte de el desarrollo o la construcción de un portfolio usando tecnologías web de las más modernas que hoy en día, que es por ejemplo Tailwind, ¿sí? La idea va a ser armar una página web con, bueno, con ciertas características que va a tener que ver, obviamente, con un portfolio propio digital, por ejemplo. Así que, bueno, gente, vamos rápidamente a hacer esta introducción ya más rápido. Como les digo, la semana pasada está el video, fíjense, si quieren ver más en detalle, ahí charlamos en profundidad de un montón de cuestiones. Bueno, como les dije recién, un poquito lo que vamos a ver es esto. Sí, vamos a ver un poquito de Python con código, con cosas prácticas, pero más en general de Python. Google Colab, que nos va a servir como herramienta de trabajo. Bueno, fundamento de Python y la parte de combinar directamente un pequeño chatbot o la posibilidad de que podamos hablar, escribir, o sea, preguntar y recibir respuestas con uno de los modelos que ofrece Google, que es Gemini. Sí, ahora después les voy a mostrar cómo se hace eso. Que lo que tiene interesante es que es un puntapié inicial, es como un ejemplo, es un proof of concept, como se dice, de algo más complejo que podría involucrar justamente interacciones en una página web o sistemas que necesiten que el usuario interactúe con una IA directamente. O incluso podría ser para cuestiones más de otra índole, de otro tipo de proyectos en los que requerimos sí la interacción con un modelo de inteligencia artificial. ¿Sí? Así que bueno, para empezar un poquito antes de empezar a charlar de esto, les comento rápidamente que la diplomatura que mencionaba Ramiro, para que sepan y tengan un poquito más de contexto, está partida en 4 materias, ¿sí? O sea, es un año completo en 4 materias. En el primer cuatrimestre se cursan dos, en el segundo cuatrimestre se cursan otras dos. Las primeras 2 materias se aprende todo lo que es desarrollo web con JavaScript, o sea que ya empiezan a programar ahí de entrada. En la segunda parte del primer cuatrimestre empezamos con Python y Django, que es un framework de desarrollo web, es de los más utilizados hoy en día, es súper potente y súper interesante de usar, muy robusto, muy completo. Y en la segunda parte de la diplomatura vemos desarrollo avanzado de páginas web, de desarrollo web, lo que se dice frontend, ¿sí? Con React. Y en el último módulo de todos vemos toda la parte de dockerización y un poquito de infraestructura para que todo lo que construimos a lo largo del año se pueda, por ejemplo, publicar y que sea accesible al público general. Bien, entonces la idea es armar un proyecto más o menos anual, tiene varias etapas, pero es un proyecto que lleva aproximadamente un año y terminan con justamente un proyecto publicado en la nube para que cualquiera lo pueda usar y pueda interactuar. ¿Sí? Así que la propuesta está más que interesante. Si quieren, ahí están los links para que los puedan chequear más en profundidad. Con respecto a Python, ¿sí? Como herramienta puntual o específica, tiene un montón de ventajas. Es un lenguaje, podemos decir, bastante moderno, ¿sí? Si bien ya tiene unos casi 30 años, de hecho tiene más, perdón, tiene unos 30 y pico, 35, es de los lenguajes modernos. Piensen que los lenguajes como los conocemos hoy empezaron ya antes del 70, ¿sí? Incluso en el 40, 50, un poquito después. O sea que tiene unos cuantos años el concepto de programar, ¿no? Python aparece justamente mucho tiempo después en lo que es esta historia y ya nace con un montón de conceptos bueno, incluso experiencias y cuestiones aprendidas de experiencias con lenguajes previos. Python lo que busca en gran medida es ser un lenguaje fácil de leer, fácil de escribir, ¿sí? Fácil de leer y escribir,
a la vez que es potente y flexible, ¿sí? Y la verdad es que esto se logra en gran medida, es bastante así, es bastante cierta esta afirmación y un poco el uso, el amplio uso que tiene Python en el mundo de sistemas hoy en día, un poco em, no es que lo demuestra, pero respalda esta afirmación, ¿sí? Es un lenguaje que está muy bueno, es muy fácil de empezar a programar en Python. De hecho, van a ver que ahora, si no lo vi en la clase pasada, lo voy a hacer de nuevo hoy. Empezar de cero es prácticamente hacer 2 clics y ya está, y ya estamos programando. Obviamente después hay que aprender cómo se dice Python, ¿no? Cómo se habla, pero comparado con otras experiencias de otros lenguajes, es mucho más amigable, mucho más amena y nos puede dar el puntapié para explorar un mundo realmente gigante y lleno de desafíos y experiencias muy interesantes, ¿sí? Como conceptos muy amplios, muy generales, ¿qué podemos decir de Python? Bueno, es un lenguaje interpretado. Esto habla de la flexibilidad y la facilidad de uso. Hay lenguajes que son compilados por contraposición a Python, que requieren un proceso extra, que es justamente compilar el código para poder ejecutarlo. En Python tenemos un intérprete, que es un programita, es Python realmente, es el intérprete de Python, que uno le pasa el código y lo ejecuta en el mismo momento que se lo pasa. Entonces hay un paso intermedio que no existe cuando usamos lenguajes interpretados, que lo hace mucho más inmediato y con una facilidad un poco mayor incluso, ¿sí? Porque muchas veces la compilación requiere un paso extra de configuración y demás, que en Python no hace falta. La sintaxis, ya lo dijimos, es muy, muy clara. Esto es algo que busca el lenguaje, ¿sí? Python busca ser claro en su sintaxis y en su forma de escribirse. Multiplataforma se refiere al hecho de que puedo usar el mismo código fuente, lo que yo escribo, lo que programo, funciona exactamente igual en Linux, en Windows y en Mac. Puede haber pequeñas sutilezas, pero el 99% de los casos, el mismo código sin cambios, o incluso si tengo ciertas precauciones, el código funciona siempre igual en cualquier plataforma. Esto hoy en día no es tan extraño, pero años atrás esto no era cierto, ¿sí? En general hay muchos otros sistemas que dependen de la plataforma en la que yo los corro y muchas veces requieren preparaciones distintas, ¿sí? Con Python eso no suele pasar. La comunidad de Python, en sentido muy amplio, es un poco lo que le dio la forma al lenguaje y a lo que es hoy en día como herramienta. Hay una gran cantidad de librerías externas hechas por terceros, como se dice, por gente, parte de la comunidad, que han hecho posible, por ejemplo, el proyecto Django, ¿sí? Django como proyecto es una invención de, bueno, muchas personas que hicieron justamente el proyecto Django, que hoy en día es el estándar para desarrollo web, es una de las herramientas más importantes para hacerlo. No es la única, definitivamente, pero si usamos Python, Django es la más potente de todas. Súper versátil. Se le suele decir, si bien acá no hablamos mucho de lo que es un paradigma, se dice que es multiparadigma Python, porque lo que permite es hacer, en pocas palabras, que es multiparadigma, es básicamente un lenguaje que para cosas pequeñas tenemos herramientas simples y para cosas grandes tenemos herramientas grandes y más elaboradas, más complejas. En Python podemos combinar todas ellas de una forma muy amigable. Hay lenguajes en los que hacer esto no siempre es tan fácil. Un ejemplo típico es Java, un lenguaje como Java que haciéndolo a mundo lleva tiempo, es complejo y requiere un montón de pasos extra, ¿sí? Acá eso es al revés. Y bueno, por último, tipado dinámico y fuerte. Esto ya es más técnico, pero lo que está diciendo básicamente es que yo tengo una forma muy versátil, por eso es dinámico, si es muy flexible al momento de manejar información y dónde la almaceno, ¿sí? Hay lenguajes distintos a Python que son de tipado estático. El tipado estático ofrece mucha más rigidez y seguridad, pero muchas veces pasos extra, ¿sí? En el código y hace que sea un poco más rígido en muchos aspectos. Para cuestiones pequeñas, para pequeños scripts, lenguajes como Java, C Sharp, C++, son medio pesados, son medio tediosos de escribir. Python va por el camino contrario. Busca ser lo más directo y fácil posible. Y tipado fuerte se refiere esencialmente a que la información que yo manejo en Python está asociada siempre a un tipo. Es decir, la información está tipada. Tengo números, por ejemplo, tengo booleanos que son valores lógicos, tengo cadenas de texto y un montón de cosas más. Cualquier información que yo maneje siempre tiene un tipo asociado. Es un tipado fuerte, ¿sí? Bueno, ¿por qué aprender Python? Yo creo que hay mil ventajas. Es una forma excelente de empezar a programar, de meterse en el mundo. Si uno está buscando realmente introducirse más en sistemas en general, pero en programación en particular, Python es una herramienta excelente para empezar y para hacer proyectos profesionales o listos para salir a producción, ¿sí? A veces, esto pasa muchas veces, vieron que hay herramientas que uno las empieza a aprender, las aprende como herramientas de
como de práctica, o como, no quiero decir de juguete, pero como son herramientas introductorias. Y después cuando escalan, se quedan medio cortas. Python no cae en ese lugar, porque es una herramienta excelente para empezar y para continuar, ¿sí? Como les decía recién, Django es un proyecto que se usa en ambientes productivos de gran escala y de gran complejidad y funciona perfectamente bien, ¿sí? ¿Cómo usar Python? Bueno, esto lo charlamos también la vez pasada, vamos a hacer lo mismo, que va a ser con Google Colab. Bien, ahora les muestro un poquito por dónde va la mano, pero básicamente es una plataforma que requiere cero configuración. Si ya tienen Gmail, ya lo pueden usar. Buscan Google Colab y lo acceden. Esto es curioso, justo la semana pasada, mejor dicho, de la semana pasada a hoy, cambió la interfaz. Si ustedes ven el video de la semana pasada, van a ver la interfaz vieja, justo ahora cambió, entonces es un poquito distinta. ¿Sí? Acá está bueno porque hay un montón de ejemplos de notebooks hechas que ustedes pueden acceder y pueden jugar. Fíjense que tienen introducción a Python, tienen de todo un poco. Está interesante. Esta es la página de Google Colab, que ustedes, si quieren, obviamente, la acceden escribiendo Google Colab, ¿no? Google Colab, y acceden acá y vienen a esta misma página. Si van a Notebooks y van a ver lo mismo que les mostré. Ahí arriba en Open Colab tienen justamente para ya el editor. Fíjense que esto es un editor de código y entre otras cosas podemos, por ejemplo, esto es una página de bienvenida, y acá en el archivo crear nuevo, ¿sí? Fíjense que esto tarda un segundo en cargar y ya tenemos, si me acompaña, ahí está, listo, un entorno listo para programar en Python. ¿Sí? Esto es todo lo que hace falta. Obviamente hay otras formas de programar en Python. Una herramienta muy interesante es este que tengo acá, Visual Studio Code. No la voy a usar ahora por justamente un tema de configuración que son 2 pasos más, pero bueno, por cuestiones de simplicidad no lo voy a mostrar. Pero, como les digo, arrancar con Python es tan fácil como esto, entrar a Google y buscar Google Colab. ¿Sí? Y vamos a escribir acá en unas notebooks el código que vamos a ir practicando en las distintas etapas de esta presentación, de esta clase de taller gratuito. ¿Sí? Esto es un entorno que corre Python. Ustedes escriben acá, Hola Mundo parte 2, porque la primera parte la hicimos la semana pasada. Con un poquito de zoom. Y fíjense que le dan play y esto interpreta el código y me ofrece la salida. ¿Sí? Esto que estamos usando acá se llaman notebooks. ¿Sí? Las notebooks no son invención de Google bueno, de Google Colab, sino que es una plataforma muy utilizada para en muchos ámbitos que combina código Python con texto enriquecido llamado también Markdown. Si ustedes pueden poner acá, por ejemplo, a ver si, ahí está, pueden poner algo como, bienvenidos al taller gratuito de Python Masía. Bien, le damos OK y me deja un título. Entonces lo que tiene interesante las notebooks es que, primero, me dejan programar en Python al 100%, o sea, con las features completas de Python, y se pueden combinar perfectamente con texto estilado, con texto enriquecido, con texto con estilos. Lo que tiene de bueno esto es que es muy visual y acompaña muy bien esto de presentar información a la par que tenemos código funcional, ¿sí? Las notebooks son una forma de escribir en Python. La forma más clásica sería abrir un editor de texto como puede ser Visual Studio Code y hacer unos archivos .py, que también es una configuración muy básica, pero en este caso nos quedamos con esta. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá ya tenemos el entorno completo. Acá lo que vamos a hacer dentro de poquito, vamos a crear unos archivitos extra y vamos a agregar una API key para que acá ya la tengo registrada, pero vamos a hacer una prueba más. Ya van a ver para qué, lo que tiene que ver con la IA, hay que tener una API registrada, una API key registrada. ¿Sí? Entonces, bueno, las ventajas son un montón, porque ya las charlamos. ¿Cómo usarlo? Muy fácil, les mostré. Si necesitásemos hacer cosas un poco más em, que queden archivos físicos y demás, tendríamos un editor como Visual Studio Code. ¿Sí? Ya les mencioné rápidamente el tema de las notebooks. Esto también lo vimos la semana pasada, así que no me quiero detener acá. Cómo abrirlas y demás, ya se los mostré acá rápidamente. Y vamos con la primera parte de ejercitación que va a tener que ver con las descripciones de algunos puntos importantes de todos los lenguajes, pero en particular cómo lo hacemos en Python. ¿Sí? Que son conceptos básicos de programación. Estos se aplican a cualquier lenguaje, pueden cambiar en su sintaxis o en sus
sus formas, pero las ideas son las mismas. Entonces es importante entenderlas y conocerlas, todas estas partes. Bien, entonces vamos a poner acá un subtítulo que va a ser Hola Mundo. Vamos a poner acá un segundo título que sea em, Fundamentos de Python. ¿Sí? Fundamentos de Python. En particular, empecemos con los tipos de datos. Bien, sacarle un poquito de zoom. Bien, vamos a empezar listando acá los tipos de datos. Vamos a ver los 5, los voy a mencionar, vamos a charlar más o menos de todos ellos, pero Python ofrece todos los lenguajes, pero en particular Python tiene el concepto de, como les dije antes, tipo de datos. Básicamente, cuando uno maneja información en un programa, necesitamos decir de qué tipo son las cosas. En este caso no es que lo decimos, sino que por su forma y cómo es, queda implícito de qué tipo es. Por ejemplo, si yo digo 3 es un entero, si digo 5,15 es un número flotante, ¿sí? Es un número con coma. Entonces, esos son los tipos básicos de forma muy, muy rápida. Entonces, ¿cuáles son los tipos básicos? Tenemos los enteros, tenemos los números, vamos a ponerlo así, números de coma flotante. Esto es la distinción entre justamente números que no tienen parte decimal y números que sí lo tienen. Bien, uno en la escuela, en matemática, estas cosas no tienen distinción en principio. Es como que, ¿por qué me interesaría distinguir números con coma o sin coma? Bueno, más allá de que existe el concepto de entero, racional o número real, ¿no? ¿Por qué en las computadoras es importante esto? Bueno, porque internamente se representan distintos esos datos. No es lo mismo manejar un número entero que un número de coma flotante, ¿sí? Las operaciones y las formas de calcular con ambos puede ser distinta. Eso igual es un tema interno, más avanzado, si quieren, de cómo las computadoras resuelven operaciones matemáticas. Para nosotros, alcanza con saber que para cuestiones que no requieren parte decimal, tengo enteros. Y para aquellas partes que requieran, por ejemplo, sacar promedios o calcular fracciones, tengo números con coma flotante. Después tenemos los strings. Bueno, acá en el medio también, que es muy particular, pero es correcto explicarlo porque Python viene con él, que son los números complejos. ¿Sí? Python trae como todas las categorías, trae los números enteros, ¿sí? Los números naturales si quieren, son los enteros realmente que son los que tienen negativos, los números con coma que pueden ser los reales si quieren o los racionales, y están los números complejos, que son los que tienen parte imaginaria, ¿sí? Se usan para cosas más específicas, pero están ahí y son importantes en muchas áreas, y Python ya viene con ese tipo de números como un tipo básico, ya está ahí listo para usar. Después, strings o cadenas de texto, ¿sí? Nosotros vamos a usar un poquito de estas ahora en el ejercicio que sigue. Van a ver, vamos a leer un archivo de texto y vamos a sacar algunas estadísticas a partir de eso. Y por último tenemos los valores lógicos o valores booleanos, ¿sí? Que son el típico true y false, verdadero y falso. ¿Sí? Que son aquellos que nos permiten hablar de la veracidad o la falsedad de un predicado. Básicamente yo digo algo es cierto, algo es falso. Y esto es una parte súper importante cuando yo estoy programando porque es lo que me va a permitir, por ejemplo, decidir si tengo que hacer una acción o no. Por ejemplo, si el usuario está logueado, lo mando a la página de inicio. Si el usuario no está logueado, lo mando a la página de login, por ejemplo, ¿no? Entonces, este concepto es súper importante. Vamos a darle acá a cerrar. Entonces, ¿cómo se ven estos en Python? Bueno, yo, por ejemplo, los números los puedo sumar. Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo una variable A, pongámosle, voy a guardar 5,5. Bien, si yo muestro A, lo que voy a ver es el resultado. ¿Sí? Lo mismo con cualquier otro par de números. Yo, por ejemplo, podría sumar 3,14 y multiplicarlo por 2. Hago un print de esto, ¿sí? Me da un resultado. A ver si arranca. Ahí está, ¿sí? Tengo, esto es tau, por si no lo conocían. Esto es pi y esto es tau. Y tengo acá un número entero, un número flotante. Si yo quisiera con Python, una cosa que tengo que es muy interesante, puedo preguntar de qué tipo son las cosas con la función type. Entonces digo, bueno, a ver,
¿De qué tipo es A? Me dice entero. ¿Sí? Esto funciona para cualquier tipo, cualquier valor que yo maneje. Después tenemos también, digo, hay 1000 operaciones que yo puedo hacer, ¿no? Con números, todas las operaciones aritméticas están, más menos por división y una que es muy interesante que es potencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo agarrar y decir, quiero que eleves 4 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que esto con el doble asterisco me está diciendo 4 por 4. Bien, y lo que es más interesante aún con las potencias es que podemos calcular raíces. Entonces yo, por ejemplo, puedo preguntarte cuál es la raíz cuadrada de 4, que me da básicamente 2. Pero lo que tiene interesante es que lo estamos haciendo con operaciones básicas. Esto en otros lenguajes requiere un paso extra, que es importar una funcionalidad, por lo general la que se llama math, ¿sí? Y en math tenemos em, lo que se llama la raíz cuadrada, que es square root en inglés. Entonces, esto es lo más común en otros lenguajes. En Python ya tenemos el operador potencia, que nos simplifica un poco la existencia. Entonces, tenemos distintos tipos de operaciones matemáticas, las típicas que ya todos conocemos. Después tenemos em, los strings, ¿sí? Vamos a poner acá, esto está bien, vamos a poner acá eh, operaciones con números, ¿sí? Vamos a ponerle acá el nombre, ya que estamos le ponemos nombre a la notebook, vamos a ponerle eh, Python más IA. Tenemos operaciones con números, tenemos después lo que son los strings, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, tengo un texto que dice, hola, ¿cómo estás? Yo esto lo puedo mostrar por pantalla. Me dirá, hola, ¿cómo estás? Algo que yo puedo hacer con los strings es que los puedo, se llama concatenar, que es juntarlos. Entonces yo tengo un segundo texto. Por ejemplo, digo, mi nombre es Carlos, ¿sí? Y algo que se puede hacer en programación, que es una cosa muy habitual, es concatenar cadenas de texto. Entonces yo puedo decir, bueno, texto más texto 2, ¿sí? Y esto junta todo y me devuelve un solo texto, que es la suma de ambos, ¿sí? Los strings son muy interesantes porque tienen un montón de operaciones a las cuales yo les puedo aplicar, ¿sí? Por ejemplo, puedo agarrar un texto y lo puedo convertir a mayúsculas. Yo agarro texto y le digo punto upper, y esto lo que va a hacer es convertir a mayúsculas todas las letras de este string. Entonces fíjense que lo pasa, sin modificar el string original, lo convierte a mayúsculas. De estas hay un montón. Está lower, por ejemplo, que es todo minúscula. Está title, que pone la primera letra en mayúsculas, como si fuese un título. Y está capitalize también. Hay un montón de estos. Y en particular hay un montón de operaciones que yo puedo hacer sobre strings. Lo que hace esto es que yo pueda operar de un montón de formas muy interesantes cadenas de texto. ¿Sí? Por último tenemos los booleanos. Los booleanos son de la pinta, em, bueno, de la pinta no, de algo cierto o algo es falso. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se ve? Operaciones con booleanos. Yo podría decir algo como que, em, digo, cuando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo aprueba un alumno? Bueno, aprueba si tiene primer parcial aprobado y el parcial 2 aprobado, ¿no? Esto se llama, por lo general se dice que firma la materia o que va a final. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo? Me hago una pregunta, ¿no? No en programación, sino en la vida. Digo, ¿cómo, cómo puedo hacer para representar la idea de que algo es cierto o algo es falso? Bueno, tengo una variable común y corriente. Esto por las dudas creo que no lo dije, pero lo aclaro. Una variable es un espacio, es una caja donde yo guardo un valor, ¿no? Entonces todas estas A, B, C, D, texto, texto 2, son variables. Lo que estoy poniendo adentro son datos, ¿sí? Que me sirven justamente para operar con ellos de forma secuencial y ordenada. Básicamente, definiendo algoritmos. Entonces, digo, ¿cómo podría representar esta idea en código? Digo, un alumno va a final, podemos decirlo,
cuando aprueba el parcial 1 y el parcial 2. 1 y el parcial 2. O sea, aprueba ambos. ¿Sí? Entonces, teniendo los booleanos, yo me puedo preguntar, por ejemplo, si el usuario, perdón, si el usuario no, si el alumno aprobó o no el primer parcial. Y eso lo puedo decir con un valor booleano, true o false. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el parcial 1 lo aprobó y el parcial 2 no lo aprobó. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarme por código, bueno, preguntarme no, pero mejor dicho, evaluar esta estructura o esta condición que estoy planteando y mostrarle al usuario o al alumno en cuestión, le digo, va a final o, por ejemplo, tiene que recuperar. ¿Sí? Podríamos agregar también, si quisiéramos, un tercer caso, que es que si el alumno desaprueba ambos parciales, recursa. Que es una situación bastante, eh, digo, en las universidades se suele hacer así. ¿Sí? Hay un parcial recuperable, los dos hay que darla de nuevo. Entonces, ¿cómo sé si vas a final? Bueno, aparecen, así como tengo operadores entre números y strings, tengo operadores entre booleanos. Son los llamados operadores lógicos. Entonces yo me puedo preguntar, mejor dicho, necesito preguntarme si, esto ahora vamos a charlar un poquito más de estas estructuras, las estructuras de control, pero para saber si el usuario, perdón, tengo la costumbre de usuario, para saber si el alumno aprobó, me sirve saber o necesito saber dos cosas al mismo tiempo. Dos cosas tienen que ser ciertas al mismo tiempo. Parcial 1 aprobado true y parcial 2 aprobado true también. Eso lo puedo preguntar usando el operador AND. AND significa y en inglés. Y estoy esencialmente diciendo, bueno, quiero evaluar la siguiente pregunta, la siguiente condición. ¿Es cierto que el alumno aprobó el primer parcial y aprobó el segundo parcial? Bueno, si esto es cierto, entonces el usuario va a el alumno va a final, ¿sí? Entonces, hagamos una prueba rápida. Esto lo comento un segundo y digo, bueno, si esto es cierto, va a final. Ven que tengo el 1 y el 2 aprobado, va a final. Ahora, si cualquier otro caso que yo pruebe me va a dar que no va a final. ¿Por qué? Porque necesito ambos al mismo tiempo. La forma de evaluarlo y de probarlo es justamente usando el conector o el operador lógico AND. Entonces digo, bueno, si cualquiera de los dos no está aprobado, resulta que no veo nada, ¿sí? Acá podemos decir, por ejemplo, rápidamente digo, no va a final. Fíjense que si yo pregunto algo y no es cierto, voy por el camino del else. Entonces, pregunto y digo, aprobó uno sí y el otro no. Bueno, no va a final. Y si desaprobó ambos, tampoco va a final. ¿Sí? Entonces, con esta pregunta yo sé si va o no a final. Podríamos refinar un poquito la pregunta y ver si va a final, si tiene que recuperar o, bueno, si desaprobó directamente. ¿Sí? Entonces, básicamente yo digo, bueno, si aprobó los dos, va a final. Ahora, si no aprobó los dos, me puedo repreguntar si no aprobó alguno. Bien. O si quieren, vamos a hacer el caso extremo, que es que directamente recupera, que es este de acá. Entonces digo, bueno, si no aprobó ni el parcial 1 ni el parcial 2, esto lo que está diciendo es justamente, estoy preguntando si es falsa. El not invierte la condición o el estado. Entonces, cuando digo not parcial 1, me estoy preguntando si efectivamente el parcial 1 fue desaprobado o no fue aprobado. Entonces, para recuperar, que es este que puse acá, digo, si apruebo ambos, voy a final. Si desaprobé ambos, o sea, no aprobé ni el uno ni el 2, tengo que recuperar. ¿Bien? Perdón, recurso, no recuperar, dije recursar. Tiene que recursar. Recursar. ¿Bien? Entonces, desaprobé ambos, recurso. Apruebo ambos,
voy a final, y si apruebo uno sí y uno no, me quedo como en el medio, como que no me pasó nada. Entonces agreguemos un tercer caso, que va a ser justamente que no es ni cuando aprueba ambos, ni cuando desaprueba ambos. Por descarte es cuando aprueba uno sí y uno no. Entonces, si no es ni todo sí ni todo no, es porque es uno y uno. Entonces, recupera, ahí sí recupera. Tiene que recuperar. ¿Sí? Podríamos decir cuál de los dos, pero ya es mucho detalle. Entonces, en este caso, recupera. Fíjense que si yo invierto, igual funciona. ¿Sí? Tengo que recuperar. Y si apruebo ambos, voy a final. Y si desapruebo ambos, recurso directamente. ¿Sí? Entonces, esto ya nos da como un primer puntapié, una primera pauta para empezar a trabajar con lógicas más interesantes. Bien, acá llevamos un poquito de estructuras de control, que es el siguiente paso, ¿sí? La parte de condicionales. Una parte interesante que tenemos en Python es que yo puedo ingresar valores, ¿sí? Entonces, lo muestro acá rápidamente. Ingreso de datos. Todo esto lo vamos a usar de alguna forma en los ejercicios que siguen, por eso lo estamos viendo, ¿sí? Ingreso de datos. Yo puedo, en Python, decirme, bueno, por un ejemplo rápido, ¿no? Ingreso con input, con la función input, le digo, ahora sí al usuario, quien esté usando esta notebook, le digo ingresa un valor. Ingrese un número, ¿sí? Le digo ingrese otro y le devuelvo, por ejemplo, la suma. Como pasa algo rápido, ¿no? Entonces digo, bueno, ingreso un número, le pongo 2. Ingreso otro número, le pongo 2. Y fíjense que me da 22, que debería darme 4, ¿no? Yo quiero sumar, los quiero sumar numéricamente, me debería dar 4. ¿Qué pasó? Me dio 22 porque lo que está haciendo es interpretar lo que yo escribo como texto. Entonces no está sumando, está concatenando. ¿Qué puedo hacer? Que lo que hay que hacer correctamente es convertir la entrada de texto a entero. Y eso se hace así. Literalmente estoy diciendo, ingresé un valor por pantalla, por consola, y lo que vos escribas lo voy a convertir a número entero. Los sumo y ahora sí, por ejemplo, pongo 5 más 5, me da 10. Perfecto. Bien, vimos los condicionales, vimos la estructura completa, if, else y el if. Rápidamente les muestro los bucles. Perdón, acá, acá. ¿Sí? Tenemos dos, que son el for y el while. Y lo que nos van a permitir estos es hacer acciones de forma cíclica. Cuando necesito hacer algo muchas veces, o una cantidad de veces, tengo bucles. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, el for? Yo digo, bueno, voy a generar un rango de números de 0 a 10. ¿Sí? Entonces, por cada vuelta de este código, lo que está haciendo es empezar en 0, esto es una variable i, y empieza en 0. Y este código lo que hace es dar vueltas, ¿sí? O sea, ejecuta toda su estructura interna, la ejecuta completa, y cuando termina, vuelve para arriba. Y mientras no termine, o sea, mientras me queden números por generar, voy a seguir dando vueltas. Lo que estoy haciendo básicamente es esto, ¿sí? Voy a poner un número más pequeño, del 0 al 5. Fíjense que me da los números del 0 al 4. ¿Eso qué significa? Me dio 5 números, empezando en 0 y terminando en 5 menos 1, o sea, en 4. O sea que llega hasta el anterior al 5. ¿Sí? Siempre que yo necesite hacer cosas de forma regular, con tamaños definidos de antemano, tengo el for. Cuando yo necesite, por ejemplo, generar un while, digo, cuando necesite generar una operación que se repite una cantidad indefinida de veces, tengo el while. ¿Sí? Un ejemplo típico de esto es que el usuario ingrese un valor correcto. Yo, por ejemplo, le digo, em, le voy a poner una variable de estado. Le voy a decir, mientras tenga que continuar, lo voy a llamar true. O sea, la variable true, perdón, la variable booleana continuar empieza en true. Y digo, mientras la condición sea cierta, o sea, continuar, dos puntos, voy a pedir al usuario que ingrese un valor y si está mal, se lo voy a pedir de nuevo. Continuar, ahí está. Entonces, lo que le voy a decir es, bueno,
ingreso un, perdón, le voy a decir print, ingreso un número entre, por ejemplo, 1 y 5, por poner un valor, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, primero voy a asumir que el usuario no se equivoca, no escribe una letra, no pone un enter. Voy a poner acá ingreso, igual, input, y pongo un simbolito para que ponga el número, y le voy a decir esto entero, ¿sí? Y le voy a preguntar si el ingreso está por debajo del cero, vamos a ponerlo así, o, perdón, así, o es mayor que 5, le digo, por favor, intente nuevamente. Esto significa, perdón, esto es si es correcto. Si el número está entre 0 y 5, le voy a decir número correcto. Acá me confundí los números, los nombres. Entonces, yo lo que quiero es esto. Ingreso correcto. Y si no, le digo intente nuevamente. Y cuando ingreso correctamente, además, le digo, bueno, listo, no hay que seguir buscando. Continuar, igual, false. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo a esto le doy play y ingreso un número. Acá me faltó, perdón, acá me equivoqué, es 1, no es 0. Como no. Le digo un número entre 1 y 5. Le escribo el 10 y me dice, te equivocaste, ingresalo de nuevo. Ingreso el 4 o ingreso el 11, me dice, ponelo bien, le pongo el 4 y lo ingresa correctamente. ¿Sí? Entonces, siempre que yo necesite lógicas de validación, tengo el while. ¿Bien? Por último, tenemos una parte súper importante de la que es la programación en Python, en cualquier lenguaje, pero en particular en Python, que son las estructuras de datos, también llamadas colecciones. Estructuras de datos. ¿Sí? En Python se llaman colecciones. Se llaman colecciones porque justamente guardan adentro colecciones de eventos, números, guardan múltiples datos, son colecciones de cosas. No tienen por qué ser números, definitivamente no. Entonces, cuando hablamos de estructuras de control, o perdón, de estructuras de datos, hablamos de, hay varias, vamos a ver las más importantes, que son las listas y los diccionarios. ¿Sí? Cuando yo hablo de listas, hablo de elementos ordenados, perdón, colección de elementos ordenados. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es crearme una, por ejemplo, lista de frutas, ¿sí? Y pongo, yo qué sé, pera, manzana, banana, y digo, bueno, primero veo la lista, bien, acá creo una lista, entonces tengo una lista de elementos. Le digo, por ejemplo, em, le quiero preguntar, por ejemplo, si quiero saber si una fruta en particular está en la lista. Entonces, por ejemplo, me puedo preguntar si banana in frutas, me va a decir que sí. Y me puedo preguntar también si, por ejemplo, naranja está en frutas, que me va a decir que no. Bien, las listas son una herramienta súper importante porque nos permiten justamente manejar muchos datos en un solo contenedor. Hay un montón de operaciones sobre listas, con estas, como para entender la idea, estamos bien. Las puedo ordenar, puedo recorrer elemento a elemento, puedo sacar, puedo agregar, puedo hacer de todo. ¿Sí? La idea es conocerlas y verlas en funcionamiento. Y por último, los diccionarios. ¿Sí? Los diccionarios son un poquito distintos en su forma, son súper útiles, son extremadamente útiles por un montón de cuestiones. Entonces es importante conocerlos. ¿Cómo funcionan los diccionarios? Básicamente son una colección, se llaman pares clave-valor. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, puedo crear un diccionario de personas, teléfonos, ¿sí? Teléfonos. Con las llaves puedo, por ejemplo, registrar a Carlos con el teléfono 1234, a María con el teléfono 456 y a José con
otro número más. Bien, ¿qué es esto? Tenemos pares, cada entrada es un par de datos, una clave y un valor, y cada uno de ellos representa una entrada, ¿sí? O sea, Carlos 1, 2, 3, 4 es una entrada. Bien, los diccionarios son muy interesantes porque manejan claves únicas y no están ordenadas, a diferencia de las anteriores, ¿sí? Entonces, de igual forma, yo, por ejemplo, podría preguntarme, yo acá lo puedo ver, personas, teléfonos, bien, lo veo acá. Esta estructura de datos es súper importante en programación en general para un montón de cuestiones, ¿sí? Todo lo que es manejo de diccionarios. Y, por ejemplo, podría preguntarme, como hicimos antes, podría preguntarme si, por ejemplo, existe la entrada, vamos a poner Carlos, in personas, teléfonos, me va a decir que sí. Podría preguntarme, por ejemplo, si una persona que no existe, vamos a poner Roberto, in personas, me va a decir que no. Y también, por ejemplo, podría preguntarme por los teléfonos. Entonces podría agarrar y preguntar si el número 1234 está en los en el diccionario punto values. Es decir, voy a fijarme si en la parte de la derecha está el 1234. ¿Sí? Vamos a poner acá un divisor que diga claves y otro que diga valores. Y me voy a preguntar si, por ejemplo, el número 8888 está acá. Me dice que sí, me dice que no. Bien, vamos a poner un enter acá como para que se vea mejor y ya está. Al revés, perdón. Acá, quiero el enter. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿está la clave Carlos? Sí. ¿Está la clave Roberto? No. ¿Está el número este? Sí. ¿Está este número? No. Bien, lo mismo. Los diccionarios se pueden hacer un montón de cosas. Con esto ya tenemos una idea básica. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos ya una idea bastante fuerte. Obviamente es un paso rápido, ¿no? Por un montón de conceptos que llevan su tiempo. De las herramientas básicas que nos sirven para programar en Python. Vamos con el ejemplo de IA. Bien, con esto ya cubrimos esta parte de los fundamentos. Por supuesto que esto, por ejemplo, en la diplomatura se ve mucho más en detalle, con mucho más pausado, muchos más ejemplos y en profundidad. Acá, como es una introducción, los tocamos muy por arriba. Bien, pero son todas herramientas que son esenciales para cualquier cosa que yo quiera hacer. ¿Sí? Esto está puesto así para explicar para qué se usa Python. Toda esta parte está explicada en la clase pasada, así que si lo quieren ver, se los recomiendo que lo vayan a ver ahí, en el video que está puesto antes en los links. La parte que me importa es esta, ¿sí? Que es, de los dos ejemplos que tenemos, vamos primero con este, que es el de IA, es el de integración de Python con IA. Es una forma de integrar Python con IA, hay mil formas de hacerlo esto. Por supuesto, la IA ya está en todos lados, está tanto del lado del programador como para desarrollar junto con nosotros o como usuarios para usar la IA como un usuario final. Nosotros estamos un poco más de ese lado ahora mismo en este ejemplo, donde vamos a conectar nuestro script de Python con un motor, con una, con un modelo, no un motor, con un modelo de IA, de los que ofrece Gemini, para hablar directamente con él. Ahora van a ver cómo funciona. Entonces, van a ver que aparte es bastante directa la acción y eso es como un puntapié inicial para cosas bastante más complejas y más elaboradas. ¿Cómo resolvemos esa cuestión? ¿Sí? Vamos a hacerlo todo junto acá por una cuestión de orden para que ustedes después puedan llevarse la notebook para que la puedan ver. ¿Sí? La idea es que ustedes después se las comparte y la puedan ver si quieren después de la clase. Entonces, ¿cómo conectamos? Vamos a conectar acá. Em, esta notebook, sí, Python, con un modelo de IA. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, esencialmente lo que vamos a hacer, primero vamos a tener que generar una API key. Bien, ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Pero vamos acá con un código en blanco. Yo lo que voy a necesitar para poder hablar con un modelo de inteligencia artificial, necesito, esperen que esto me tapa el Teams, me tapa la... A ver si lo puedo sacar. Ahí está.
Esto lo voy a cerrar. Y acá, ¿sí? Para poder interactuar para chatear por código, para poder escribirle a la IA directamente desde Python, necesitamos una API key, una clave de el Google AI Studio. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir justamente es conectar el código a los servicios que ofrece, bueno, Google con Gemini. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer, esto yo ya hice uno acá, así que voy a generar uno nuevo, pero básicamente esto lo buscan, ¿sí? Es como em, buscan Google AI Studio, ¿sí? Entran acá y ya tienen para generarse una nueva clave. Bien acá. Bueno, quiero que me lleve un paso para atrás. A ver. Acá, este, ¿sí? Quiero una API key. Bien. Bueno, este quiero. Ahí está. ¿Sí? Entonces ven que es un clic de distancia. Y acá lo que quiero hacer es crear una nueva API key. Bien. Fíjense que ustedes pueden darle un nombre. Vamos a ponerle em, Python IA. Me falta una H. Python IA API key. ¿Sí? Acá tienen que elegir un proyecto. Yo ya tengo un proyecto creado. Si no lo crean, le ponen un nombre al proyecto y listo. Yo creo esta API key, la voy a poner todo en mayúscula. Python IA API key. Vamos a ponerle AI, ya que está todo en inglés. La creo y van a ver que me agrega un registro nuevo acá. ¿Sí? Que viene siendo esta de acá. Venga, acá está la que acabo de crear. Entonces, simplemente me copio este valor. Me da directamente la clave. Es una clave privada, así que esta hay que guardarla. No hay que andar compartiéndola, no pasa nada, pero es de uso así privado. Y con esa clave me voy a venir acá. Venga, acá a la izquierda tengo la parte de, se llama secretos, pero es justamente donde yo puedo registrar las claves. Bien, entonces yo ya tengo esta que fue la que estoy usando para probar antes de empezar la clase. Voy a agregar una API key con un valor, el que me acabo de copiar, ¿sí? Y como nombre, la clave es mucho más larga, ¿eh? Estos son un montón de números, simplemente están los últimos tres. Y como nombre pongámosle API key, ¿sí? Vamos a ponerle Gemini API-key. Bien, y ya está. Ven que ahí me la registró. Listo. Esta API va a ser como la llave de acceso a el motor o al modelo que estamos queriendo usar. Bien, entonces, ¿cómo accedemos, cómo usamos esto para hacer un pequeño ejercicio de interacción con una guía real? Bien, de las gratuitas que tiene Gemini. Entonces, primero que nada, tenemos que traernos un par de recursos externos que tiene ya Gemini, o bueno, en este caso Google. Bien, esto se llama hacer un import, básicamente. Esto lo voy a cerrar. Y voy a decir, de Google me voy a traer Gen AI, que es toda la parte justamente que tiene los modelos y demás. Y además, como yo quiero usar esta data que tengo acá, la voy a encontrar en user data. Entonces, from Google Colab, from Google.colab me voy a importar la user data. ¿Sí? Esta es la que tiene guardada justamente esta data. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a crear una variable, la voy a llamar API key, y lo que voy a obtener es de esta user data, voy a obtener la clave que acabo de crear, esta. ¿Sí? Gemini API, le puse API key. Entonces, quiero obtener esa clave, Gemini API key. Es un nombre que me inventé yo, pero es este que está acá. ¿Sí? Le voy a poner que sí quiero acceso del cuadro, entonces la tildo para que esté accesible. Entonces, con esto voy a obtener esa referencia. ¿Sí? Voy a obtener la clave que copié hace un rato de el Google AI Studio. ¿Sí? Entonces, la dejo ahí y lo que voy a hacer ahora es básicamente conectarme al cliente de GenAI. Punto client y le voy a pasar como API key el valor que acabo de definir. Básicamente le estoy diciendo, voy a buscar al cliente, ¿sí? Que es el que me va a permitir hacer la interacción con la API, que tiene como clave, acá copié más, ahí, que tiene como clave justamente esta que tengo acá. Bien, le estoy pasando un valor a esta función, a este método. Lo siguiente que quiero hacer con esto, además, es GenAI.client
Perdón, lo estoy repitiendo. Esto ya está bien, perfecto. No sé por qué lo tengo dos veces. Está bien, ahí está, perfecto. Es un tema, tengo mis notas mal anotadas. Ahí está. Tengo el cliente, ¿sí? Entonces lo voy a buscar con la API key que tengo anotada en mi notebook. O sea, estoy pasándole este valor como referencia al cliente de GenAI. Lo siguiente que quiero hacer es nombrar o elegir uno de los posibles modelos que tiene Gemini para ofrecerme. Y como hay un montón, les, les paso acá un código que después vamos a comentar, que es justamente el listado de modelos actuales. Voy a hacer un for, como vimos hace un rato, y voy a listar todos los modelos del client.model.list. Esto lo que me va a ofrecer es justamente una lista de los modelos disponibles. Y para cada uno muestro por pantalla el name. Fíjense, le vamos a dar play. Puede que lo haya escrito mal, puede ser, a ver. Model. Ujujú. Ahí está. Tenía mal escrito algo y no me di cuenta que era. ¿Sí? Entonces, ven que me pasa un listado de un montón de nombres. Todos estos son modelos que podemos usar, cada uno con sus características particulares. ¿Sí? En particular, con este nos alcanza, vamos a usar el que se llama Flash 2.5 Flash, que lo que nos va a permitir es justamente hablar con él directamente. Entonces, como modelo, voy a elegir este. Ven que de esta lista elijo uno. Esto lo voy a comentar, porque no lo quiero ver más, porque me ocupa mucho espacio. Entonces, simplemente lo comento y digo ver listado actual, porque aparte fueron cambiando. Si ustedes ven la del año pasado, van a ver que tiene otro nombre. Entonces, van cambiando los nombres. El listado actual de modelos disponibles. ¿Sí? Si quiero, descomento esto y los puedo ver. Entonces, me quedo con este. Esto lo voy a limpiar. Y digo, bueno, el modelo seleccionado es este. Es uno de los que tiene Gemini para nosotros. Entonces, voy a usar ese. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un pequeño chat con esta IA. Entonces, me voy a crear un chat de la siguiente forma. Voy a decirle client.chat.create. Fíjense que es súper expresivo, es súper literal además. Entonces, le voy a decir que cree un chat usando este modelo, el que acabo de elegir del listado que tenemos. Y acá vamos a usar la parte anterior que vimos con el while, ¿sí? Donde hicimos un ingreso sucesivo. Entonces, acá lo que voy a hacer va a ser básicamente esa misma idea. Entonces, le voy a decir, igual que antes, continuar, una variable que me dice si debo o no continuar. Entonces, por defecto empiezo en sí, quiero seguir, quiero dar por lo menos una vuelta. Y digo, bueno, mientras quieras continuar, por defecto quiero continuar, ejecuto una vuelta entera de este código. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Le vamos a pedir al usuario que ingrese un input, que ingrese una pregunta para hacerle a la IA. Bien, entonces, igual que antes, con un input, vamos a decirle que escriba o que ingrese su pregunta, ¿sí? Entonces, así, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a poner así delante tu pregunta, ¿sí? Dos puntos espacio. Ahora van a ver que con salir, vamos a escribir salir, vamos a poder terminar este ciclo, ¿sí? Entonces le digo, ingresa tu pregunta. Lo primero que voy a hacer, antes de nada, es preguntarme si lo que ingresó el usuario por teclado es igual a salir. ¿Bien? Un pequeño detalle es que el usuario podría ingresar salir con mayúsculas, con minúsculas. Entonces, una forma de limitar un poquito las opciones o que no sea tan específico la condición de salida es pasar a lower, que esto se acuerdan que lo vimos hace un ratito, el ingreso de texto. Entonces, por más que yo escriba salir en mayúsculas, acá lo voy a evaluar en minúsculas, cosa que cuando yo compare estén todos en minúscula. ¿Sí? Entonces es un poquito más amigable con el usuario y no tiene que escribir exactamente salir tal cual que acá. Bien, si el usuario escribió salir, bueno, le decimos hasta luego, un mensaje de salida. Bien, hace ya un tiempo, es una funcionalidad que tiene Windows hace mucho, que tal vez no es tan conocida, pero podemos insertar
emojis directamente en texto. Esto es con Windows, em, Windows punto, ahí está. Puedo insertar emojis. Entonces vamos a decirle, manito que diga adiós. Bueno, la busco así. Vamos a ponerle, aquí es un hola, aquí es un hi. Bueno, quiero poner una manito y no me estaría funcionando. A ver, quiero. ¿Dónde están los? Acá, esto. Vamos a decirle, por ejemplo, así, hasta luego. Bien, esto es una excusa para mostrarles que en Windows pueden insertar emojis con Windows punto, ¿eh? Me parece que era simplemente para eso. Y fíjense que si me quiero ir, justamente lo que tengo que hacer es actualizar el estado de esta variable, ¿sí? Entonces, continuar igual a false. Bueno, si el usuario no puso salir, lo que quiero es preguntarle a la IA lo que ingresó el usuario. Entonces, si me voy, le digo chau. Y si preguntó algo, lo que vamos a hacer es básicamente hablar con el chat y mandarle un mensaje, ¿sí? Y le voy a pasar lo que ingresó el usuario hace un rato por pantalla, por texto. Bien, esto me lo voy a guardar en response o en una respuesta. Voy a agarrar una variable nueva llamada response y lo que me devuelva la IA me lo voy a guardar en una variable, ¿sí? Y por último, le voy a decir, bueno, ¿qué respondió el chat? ¿Sí? Respuesta del chat, dos puntos, voy a poner un enter, por una cuestión de prolijidad. Ven, este barra n es un carácter de escape, se llama, es un enter puesto como un carácter, como un símbolo, ¿sí? Y lo que voy a agregar después es justamente response.text. El mensaje de respuesta va a estar guardado acá. Entonces, a ver. Ah, acá me faltó una S, chats, en plural, ahí está. Bien, entonces ven que funcionó todo bien, hasta este punto entramos perfecto y me dice, hace tu pregunta. Le digo, ¿cuál es la capital de Francia? Y me dice, París. Bien, lo interesante de esto, que parece muy sencillo, lo es, son pocas líneas de código, pero esto fue, habló con Gemini y volvió. Bien, y lo hicimos todo en, ¿qué serán? 20 líneas de código como mucho. ¿Sí? Esto justamente es lo que se llama un proof of concept. Es una prueba rápida de algo que se puede hacer mucho más interesante. Entonces, le puedo seguir preguntando, le digo, ¿cuándo es el próximo mundial? 2026. ¿Bien? Y bueno, así hasta que me aburre de preguntarle. Y por último le digo, bueno, me quiero ir, salir. Entonces, hasta luego. Y ven que ahí termina la ejecución, miren que estaba dando vueltitas, terminó y cerró este script, terminó. Bien, fíjense lo fácil que fue. Obviamente, esto hay que armarlo, ¿no? Digo, tiene un proceso previo de llegar hasta este código, pero realmente son pasos bastante directos. No tiene mayor complejidad ni es particularmente rebuscado. Bien, y generamos con muy poco código en Python una interacción con una API que es una IA directamente que nos permite hablar y es generar acá fue literalmente un chat, ¿sí? Hicimos una especie de chatbot muy básico con una IA. Bien, de acá uno podría hacer un montón de cosas más. Esto se podría integrar en una página web, un millón de cosas. Bien, pero fíjense que es bastante fácil conociendo herramientas básicas. Creo que usamos casi todas. Hicimos manejo de strings, hicimos bucles, condiciones. em, y bueno, esto que son los imports que están por ahí. Y con esto tenemos interacción con IA desde Python. Fíjense que fue bastante fácil, fue bastante rápido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente? ¿Alguna duda con todo esto que expliqué? ¿Qué les parece esta última parte que hicimos?
Digo, ¿lo ven útil? ¿Les parece que es aplicable en algún lado? ¿Cómo lo ven? Piensen que esto, años atrás, era, era impensado, era una cosa de otro planeta, digo, era ciencia ficción prácticamente. En muy pocos años pasamos de una curiosidad o una cosa medio como hasta divertida a ser prácticamente una herramienta, eh, no sé si necesaria, pero casi, en casi cualquier entorno profesional. Entonces, muy interesante cómo llegar hasta esto con bastante pocos pasos. ¿Sí? Bien. Tenemos tiempo, son -20. Tenemos tiempo para un ejemplo más que tiene que ver con procesamiento de archivos. Entonces, les muestro rápidamente uno similar y ya damos por concluida la clase. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar acá un caso más de un script nuevo. Voy a poner acá análisis de un texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos lograr rápidamente algo de esto con Python? ¿Sí? Esto es código, sí. Vamos rápidamente a mostrarles un poquito cómo podríamos usar esta misma estructura o este mismo entorno para agarrar un archivo y leerlo y sacar unas conclusiones rápidas. Bien, vamos a empezar agregando un par de funciones, un par de librerías, se llaman así, estas que están acá arriba, de utilidad. Bien, vamos a hacer manejo de strings y vamos a hacer unos pequeños gráficos, un pequeño grafiquito de barras, ¿sí? Eso lo hacemos con matplotlib en Python. Y plot as plt, ¿sí? Entonces, la primera parte, ahí está, se me ha apagado el micrófono, perdón. La primera parte va a tener que ver con definir una lista de palabras que voy a buscar en un texto, ¿sí? Entonces, vamos a definir una lista de palabras genérica como vamos a agarrar un libro. Sí, tenemos dos libros para evaluar. Tenemos el Martín Fierro y Frankenstein. Entonces, tengo una lista de palabras y quiero ver cuántas ocurrencias de estas palabras hay en ambos. ¿Sí? Entonces, defino una serie de palabras bastante genéricas o bastante típicas que pueden contener en cualquier libro. Y vamos a hacer una serie de pasos para preprocesar el archivo y después para leerlo y sacar conclusiones. ¿Sí? Entonces, primero voy a leer el archivo y normalizarlo, ¿sí? Preprocesarlo. Entonces, lo que voy a hacer es primero decir, bueno, el libro que selecciono va a ser, tengo dos para elegir, vamos con Frankenstein.txt, ¿sí? Van a ver que acá ustedes pueden agregar archivos. En la parte esta de files pueden arrastrar y agregar archivos. Yo los tengo por acá, ¿sí? Son dos libros, dos clásicos de la literatura universal. Fíjense que ustedes pueden directamente verlo desde acá. Es el texto completo, o sea, es el libro completo, todo hecho TXT, ¿sí? El de Frankenstein en español y el Martín Fierro, por supuesto, también en español, ¿sí? Con una pequeña introducción de acá está la fuente donde salió y demás, pero fíjense que es un texto, es el texto completo, ¿sí? Entonces, una forma interesante de usar Python para cosas muy potentes es para análisis de datos. Vamos a hacer una pequeña, lo que se dice, un muestreo de frecuencias. Vamos a contar qué tanto aparecen ciertas palabras en un texto, en dos en particular. Entonces, acá están los textos, ¿bien? Elijo uno, después puedo elegir el otro. Después justamente vamos a jugar para probar las diferencias. El otro va a ser martinfierro.txt, punto, acá. Y lo que vamos a hacer va a ser algo como esto, ¿sí? Voy a abrir el texto, sea cual sea, en este caso Frankenstein, lo voy a leer de modo lectura y voy a hacer una recorrida completa, es decir, voy a cargar en esta variable de Python todo el texto, ¿sí? Una vez que lo hago, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que el texto se pase todo a minúsculas para que no me importen justamente si están con mayúscula o minúscula y pueda comparar fácilmente las palabras. Entonces paso todo a minúscula. Después, algo que voy a hacer es pasar,
o mejor dicho, quitar los caracteres de puntuación, ¿sí? Los puntos, las tildes y demás. Eso lo voy a hacer con esta línea de código, que lo que va a hacer es fíjense que es un translate, y lo que voy a hacer es quitar los símbolos de puntuación, los puntos, las comas, las tildes, ¿sí? Venga, acá están marcadas cuáles son. Entonces lo que voy a hacer es remover estos símbolos, para que sea más, para que lo que estoy editando, lo que estoy operando, no tenga básicamente tanto ruido, tanta basura en el medio. Y por último, voy a crear una lista gigante de palabras, ¿sí? Eso lo hago con texto.split. Split lo que hace es separar por espacios. Entonces, cuando yo ejecuto este punto split, me devuelve una lista, va a ser muy grande porque son muchas palabras en un libro, donde está cada palabra separada por un espacio, ¿bien? Mejor dicho, es una lista donde cada espacio representa un elemento. Entonces, tengo una lista bastante grande de palabras, ¿sí? Entonces, lo siguiente que voy a querer hacer es contar ocurrencias. ¿Bien? ¿Cuántas veces ocurre una palabra de todas estas? Y lo vamos a hacer con lo que se conoce como un for anidado, un doble for, ¿sí? Ahí vi tu pregunta, Jonathan. El típico, fíjate que ese chat está implementado en un montón de sitios web donde vos tenés una interacción con un usuario. Viste que vos, por ejemplo, antes tenías quizás el contactarte con alguien, tenías un teléfono o tenías un mail o un WhatsApp. Hoy está mucho más implementado con una IA. Entonces vos desde la web escribís tu pregunta, se la mandás al backend que se llama, y el backend se conecta con la IA, genera la respuesta y se la manda al usuario. Entonces es un uso típico, cualquier página que tenga interacción tipo de, ¿cómo se dice? Atención al cliente. Fíjense que de hecho incluso en Wade tienen la página de inicio, creo, en algún lado está creo que era Boti, no me acuerdo el nombre, pero anda por ahí, que es un chatbot con el que puedes hablar. Ese es el uso típico. Entonces, ¿cómo cerramos este ejemplo? Bueno, básicamente vamos a hacer algo como esto. Como ya vimos el for hace un rato, voy a recorrer, acá es palabras, perdón, voy a recorrer mi lista de palabras y por cada palabra voy a contar cuántas veces ocurre. ¿Sí? Para contar cuántas veces ocurre, o sea, cuántas ocurrencias hay, lo que voy a hacer básicamente es esto. Básicamente, voy a recorrer la lista gigante de palabras y me voy a fijar si la palabra que estoy buscando, amor, muerte, vida, tiempo, destino, es igual a la palabra, a la palabra de mi lista gigante. Básicamente estoy recorriendo toda mi lista de palabras y me estoy fijando si la que yo estoy tocando ahora, cualquiera de todas estas, coincide. Si coincide, le sumo uno. Entonces lo cuento una vez. Y lo último que hago es registrar esa palabra en mi diccionario. Fíjense, esto es un diccionario. Voy a contar para cada palabra cuántas veces ocurre. Clave palabra, valor, cuántas veces, cantidad. ¿Sí? Por último, bueno, por último no, me falta un paso más, pero lo último que quiero hacer es, hago así para verlo rápido, ¿sí? Quiero ver o sea, por texto cuántas veces aparece cada palabra de las que busqué, quiero ver los números, y aparte de Yapa, que van a ver que es muy fácil, lo quiero graficar, que esto es típico cuando yo hago cualquier análisis de datos. El último paso es verlo con un reporte, con un gráfico, ¿sí? Esta parte de Matplotlib que tenemos acá es la que genera el gráfico final en Python, ¿sí? Básicamente le vamos a cargar un par de textos, por ejemplo, el título, la columna vertical, la fila horizontal, y con esto lo graficamos, ¿sí? Esto lo que pone son las palabras en sentido así, en diagonal. Fíjense que con esto le damos play y me arma un grafiquito muy bonito donde me dice cuántas veces aparecen estas palabras. Acá tengo los números, ¿sí? Por ejemplo, en Frankenstein, ¿sí? Y fíjense que la palabra vida aparece más que muerte, con lo cual nos deja un lindo mensaje, ¿no? Si hacemos lo mismo con Martín Fierro, cambiamos el archivo y acá lo ponemos como que así, así, y esto lo comentamos, vamos a hacerlo así. Bien, entonces puedo elegir uno o el otro. Fíjense que en el Martín Fierro es parecido, incluso más aún, ¿sí? La palabra vida aparece muchas veces. Bien,
Entonces, con esto uno podría agarrar y generarse, por ejemplo, gráficos de comparación, podríamos hacer estadísticas más generales y demás. Esto es como una versión rápida de lo que se conoce como análisis de datos, ¿sí? Que Python es tal vez la herramienta por excelencia, especialmente con Google Colab y con Notebooks, es tal vez la forma, las herramientas por excelencia para hacer este tipo de operaciones. ¿Sí? Autobot, ahí va, gracias, Scala. No me acordaba el nombre. Ahí está. Ese era así. Boti es de otra, de otro lugar. Pero son todos parecidos, que siempre combinan bot con algo más. Y bueno, gente, sí, sí, sí. Y bueno, gente, con esto entonces ya cerramos esta parte de Python con IA. Bien, espero que les haya parecido interesante, que le hayan podido, bueno, sacar provecho a los conceptos y las cuestiones que hemos charlado. Y bueno, Ramiro, si quieres te paso la palabra para hacer un pequeño cierre. Bien, sí, muy breve, así no nos pasamos mucho del horario. Ahí fuimos dejando algunos links, si les interesa, conocer un poco la diplomatura, tecnicatura, licenciatura, directamente a la web y las grabaciones de la semana pasada para el que no se pudo sumar y quiere retomar el taller que dio Luciano y obviamente los volvemos a invitar ya para el último taller de la semana que viene. La idea es armar algún portfolio con Tailwind, que es un framework de CSS, digo, muy utilizado actualmente en el mercado y quien no lo conozca lo va a poder conocer la semana que viene de vuelta con Luciano. Esto va a quedar grabado. Y lo van a recibir seguramente en el mail, así como muchos ya lo recibieron de la semana pasada. Si alguno lo quiere repasar y seguirlo un poco ahí pausando lo que iba haciendo Lu en el vivo. Pero bueno, la idea es darles una herramienta más y que ustedes la puedan utilizar y que les pueda servir como puntapié inicial de alguna futura carrera o algún proyectito que quieran armar. Pero bueno, así se arranca con el Hola Mundo y después le da para adelante y no parás. Bueno, Luciano, no sé si quieres agregar algo más. Si no, Sí, no, ya. perfecto, Ramiro, ya clarísimo. Como dijo Ramiro, los esperamos la semana que viene, así hacemos el cierre. El enfoque es un poquito distinto, esto fue todo Python, fue todo lo que se llama backend. En la semana que viene hacemos un poquito de frontend, un poquito de desarrollo justamente con CSS y cuestiones afines. Va a estar interesante, así que bueno, nada, gracias por estar, gracias por participar, por encontrarnos una vez más y nos veremos ojalá el jueves que viene. Bueno, gracias, Lu, como siempre. Gracias a Gracias, todos. gente. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Muy linda la clase. Chao. Hasta luego.